¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón. Bueno, por ahí no. Buenas tardes, de vuelta. Buenas tardes. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. ¿Sí? La hemos convocado en las causas 3.622, 3.623 para prestar declaración testimonial a solicitud de las partes acusadoras, con lo cual declara bajo juramento. Esto quiere decir que si no se manifiesta con la verdad, incurre el delito de falso testimonio, que tiene penas que llegan hasta los 10 años de prisión. El juramento es juramento o promesa, decir verdad, según sus creencias religiosas. Yo le voy a mencionar una cantidad de personas y usted me va a decir si las conoce, si no las conoce. Okay. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Carlos Casucho, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno de ellos? No, personalmente. Bien. Técnicamente el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar la verdad en todo o en parte. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo decir la verdad. Bien. ¿Su nombre completo? María Paula Silva Testa. Bien. ¿Tiene algún interés en el resultado de la causa? Que se haga justicia. Bien. ¿Esa búsqueda de justicia le impide a usted manifestarse con la verdad? No. Bien. Le voy a pedir lo único, esto tiene movimiento y que me hable al micrófono porque se está grabando la audiencia. Ah, bueno. Lo tenía como ahí medio pegado en la cara. No, es movible. La secuencia es, las partes le van a ir haciendo preguntas, primero la parte acusadora, después las defensas, nosotros alguna pregunta. Si se suscitara alguna discusión, no participa, usted habla con nosotros nada más y nosotros iremos ordenando la situación. ¿Sí? Doctora, por favor. Gracias. Buenas tardes. Paula, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te voy a pedir si nos podés relatar, dar un relato sobre lo que supiste y pudiste reconstruir en relación a la militancia y al secuestro y al destino de tu papá, Juan Carlos Silva. Bueno, mi papá, Juan Carlos Silva, militante montonero, participó de la contraofensiva, desapareció en el año 1980. Hijo de Carmen Ríos y de Analicio Silva, mi abuelo era un dirigente sindical, fue el secretario general de la CGT Regional Norte y en el año 1973 entró por el Frejuli como diputado nacional de la provincia del Chaco. Tenía 3 hermanos, Argentina, Alberto, Antonio. No sea problema, no hay apuro. Antonio desapareció y continúa desaparecido desde el año 1976 de la ciudad de Santa Fe. Militaba en la UES, tenía 19 años cuando desapareció. Bueno, mi papá en el año 70 comienza a estudiar ingeniería en la UNE, en Resistencia. También comienza su militancia universitaria. Él estaba a cargo de una columna de la JUP en esos tiempos y también trabajaba en la Casa de Gobierno hasta el 75 más o menos. Después, por razones políticas, deja la carrera, deja ese trabajo. En esos años conoce a mi mamá, que era santafesina, que viajó junto a su hermano a estudiar a la ciudad de Resistencia. Mi tío Eduardo conoce también estudiando... ¿Nos decís el nombre de tu mamá? Sí, Ana Testa. Y mi tío Eduardo Testa viajan juntos a estudiar. Eduardo conoce a su compañera en ese momento, Susana Díez de los Ríos. En el 76
Principio del 76, la organización lo envía a mi padre a la ciudad de Santa Fe a hacerse cargo, bueno, a trabajar con obreros ferroviarios y de la carne, en una básica. Me lo cuenta mi mamá, que lo acompaña. Ella ya estaba embarazada, yo nazco en abril del 76. Y en ese momento mi tío Eduardo y su compañera de entonces, Susana, son apresados en Resistencia. Mi tío Eduardo estuvo unos meses en la alcaidía y mi tía Susana tiene un juicio del PEN y estaba embarazada también. Su hija nace en cautiverio y la traen a Devoto, que cumplió 2 años de cárcel. Después, estando en Santa Fe, la situación estaba bastante complicada. Yo viví con ellos solo 3 meses. En esos 3 meses allanaron 4 o 5 veces las casas donde íbamos viviendo. Y les costaba, digamos, ellos ya estaban clandestinos y claramente estaban buscados porque allanaban sus casas. Entonces, todo esto en Chaco, estamos hablando. Perdón, en la ciudad de Santa Fe. En Santa Fe. Sí. Ya en Santa Fe, a finales del 75, principio del 76, muy bien no recuerdo, mi mamá me cuenta que lo envían a mi padre a la organización, por cuestiones políticas lo derivan a la ciudad de Santa Fe. Y bueno, entonces ellos deciden que yo me vaya a vivir con mis abuelos maternos a un pueblito cerca de Santa Fe que se llama San Jorge. Y bueno, me voy a vivir con mis abuelos, pasan unos meses y una noche allanan la casa donde vivía con mis abuelos, un grupo de tareas y uno de estas personas me pone un arma en la cabeza, yo tenía menos de 1 año, y le dicen a mis abuelos que sabían que yo era la hija de Ana y Juan, que es mis papás, y que les diga dónde estaban, si no me iban a matar. Mi abuelo les dice que la verdad que no sabía dónde estaban, que yo había sido entregada por una tercera persona y que a él reconoció la letra de mi papá en una nota y le muestra la nota que decía cuánto había pesado el nacer, las vacunas que me habían puesto, cosas así propias de la bebé. Esta gente, se convence a medias porque se van de la casa, pero le dicen que van a regresar todas las semanas para ver si yo estaba ahí. Si yo no estaba era porque mis padres me habían retirado y, obviamente los amenazan de muerte. Y efectivamente vinieron casi todas las semanas. Mi abuelo me sacaba por la ventana. Venían desde la ciudad de Santa Fe, de civil, esta gente, y me ponían en la ventana, veían que era yo y se volvían a ir. Esto durante un tiempo. Pero a pesar, mi padre, y a pesar de su situación de clandestinidad y la militancia y demás, y arriesgando su vida desde Santa Fe, todos los meses venía a visitarme al pueblo. Otro dato de ese momento es que por la situación en la que estaban mis padres no me pudieron anotar. Así que yo no tenía documento, nada, y mis abuelos decidieron llamarme María Laura. Hasta ya casi la democracia que me pudieron anotar y tengo el nombre que me eligieron mis papás. ¿Cómo fue vos decías que tu papá te iba a visitar, sí, que él estaba clandestino, pero que lograba... Sí. Habían encontrado como un método con mi abuelo. Mi papá llamaba y daba como un mensaje como clave. Mi abuelo, él reconocía la voz y sabía que esa noche mi abuelo tenía que ir a retirarlo. Y entonces mi papá se tomaba de Santa Fe un micro a un pueblito que está al lado, que se llama Cañada Rosquín. Entonces a la madrugada mi abuelo sacaba el coche, no lo sacaba a la ruta principal. Abría el portón despacio, sin prender las luces de la casa, sin prender las luces del auto, atravesaba el pueblo y todo por camino de tierra, paralelos para poder llegar a este pueblo. Y subía mi papá al coche, hacían de la misma manera para que en el pueblo tampoco supieran que mi papá estaba llegando o que venía de visita. Y entraban en el auto así a oscuras y cerraban toda la casa como si nos hubiéramos ido todo el fin de semana. Y en realidad estaba mi papá
y se quedaba todo el fin de semana conmigo. Me bañaba, me cantaba canciones, me llevaba regalos, generalmente eran libritos que me leía. Me enseñaba canciones, bueno, me enseñaba Hasta Siempre, o la cantata botonera, obvio. Y bueno, y después el domingo o al final del día o al día siguiente volví a hacer todo el mismo recorrido de madrugada con mi abuelo a este pueblo vecino, y así desde el año 76 al 80 hizo mi papá. Venía a visitarme. En el año 78 yo a mi mamá... Disculpame una preguntita, Sí, perdón la interrupción. Desde el 76 al 80, ¿vos sabés desde dónde iba? O sea, siempre estuvo... No, en realidad, en principio desde la ciudad de Santa Fe, y después desde el 78 en adelante venía desde Buenos Aires. Hacía lo mismo, pero desde Buenos Aires. En el 78 yo a mi mamá mucho no la veía, casi no la conocía, y porque no venía mucho al pueblo, no podía. Mi abuela me trae en realidad a Buenos Aires a verla. ¿Tu mamá también estaba clandestina? Mi mamá estaba clandestina también. También militaba con mi viejo. Y bueno, vengo a visitar a mamá, y esa tarde, en realidad, mi abuela se iba a hacer unas compras, estábamos en el departamento, y mi mamá dice que me llevaba a cortar el flequillo enfrente, y le deja una notita a mi abuela que decía... me voy a cortarle el pelo a Paula, la peluquería de enfrente. Entonces, cuando cae el grupo de tareas a secuestrarla, ve la nota y cruzar la peluquería. Y bueno, mi mamá la llevan a la ESMA hasta mitad del 79. A mí me llevan de vuelta ese día al departamento hasta que llega mi abuela. También mi abuela queda ahí ese día, y al día siguiente quedamos secuestradas, porque bueno, había gente adentro con armas y demás, todo lo que implicaba, hasta que bueno, con mi abuela nos escapamos. Mi abuela arma toda una movida y le miente, le dice que yo hacía 2 días que no comía, que quería comprarle cosas a la nena y tal, y podemos lograr salir del departamento, y empieza a correr. Y no pudimos volver al ¿Recordás pueblo. el nombre de tu abuela? Sí, se llamaba Celia Gaglietto de Testa. ¿Y el nombre de tu abuelo? El que lo iba a buscar a tu papá. Materno, sí, Rubén Testa. ¿Me repetiría el nombre de su abuela? Celia Gaglietto de Testa. Y bueno, y volvemos al pueblo, y eso en el 78. Después tengo también, mi papá seguía visitándome cada tanto, y tengo algunas personas que me hablaron de mi papá. Una es Marcela Hedman, también militante, compañera, que ella en ese momento estaba exiliada en Suecia, y hace muchos años yo la vi, y me contó que ella estaba en Suecia y recibió un llamado desde España, y era la señora Gianetti de Molfino, que estaba con mi papá. Marcela lo conocía, o sea, tu papá la conocía a Marcela, Sí. ¿te acordás? Marcela ¿Supiste era de muy amiga cuándo? de mi mamá porque vivían juntas, estudiaban la misma carrera en Resistencia, además de compañeros de militancia. Entonces Marcela y mi viejo se conocían un montón. ¿Y supiste si Marcela se había exiliado en Europa? O sea, ella te contó que se había exiliado en Europa, en Suecia. Sí, se exilió después de una situación, bueno, secuestran a su compañero, a su cuñado, a su cuñada, vivían juntos, también en el marco de la contraofensiva. ¿Recordás los apellidos? Sí, Amarilla, y los hermanos Amarilla, el negro y el negrito, y Marcela Molfino.
Vos dijiste que a tu papá, bueno, te iba a visitar cada tanto. ¿Hasta cuándo te fue a visitar y qué pasó después? ¿Supiste qué fue lo que hizo él? Sí, bueno, en el 79 lo vi menos, pero sí vino a visitarme y ahí me enteré que había estado en España por ella. Me enteré que también estuvo también en el 79 en el Líbano. Me lo comentó Gustavo Molfino, que lo vio. Y también, bueno, y después mi tía Susana Díez de los Ríos, que era la compañera de Eduardo, después que sale de la cárcel de Devoto, vuelve a vivir a Resistencia, donde era ella, y en el año 79, hace unos meses que ella estaba libre, lleva a su hijita Natalia a visitar a sus abuelos, que también son mis abuelos, y ese fin de semana viene mi papá a visitarme. ¿Cuál es el lugar? San Jorge, provincia de Santa Fe. Sí, es el mismo. Sí, y en ese Susana me comentó que papá le había dicho que había viajado a España y que estaba yéndose a España de vuelta pronto. Y sabía que habían secuestrado a mi madre, se había enterado. No mucho más se cuentan en esa vez, había como más gente en la casa, ¿no? Paula, ¿vos supiste a partir de la charla que tuviste con Marcela si tu papá tenía algún vínculo de militancia con los Amarilla? ¿O dijiste con Molfino, mencionaste que habló por teléfono y estaba Noemí Gianetti? ¿Supiste si había una vinculación de militancia entre ellos? Sí, no sabría bien cómo expresarlo, pero la realidad es que sí, el llamado tuvo que ver con una cuestión política y sí, con Gianetti de Molfino, con el Negro Amarilla. Digo Negro Amarilla porque no me acuerdo el nombre, pero no importa, está bien. Sí, tenían vinculación política. ¿Supiste si tu papá tenía algún apodo, la militancia o un sobrenombre? Sí, su nombre de guerra era Nacho. Bueno, esta tía lo vuelve a ver en el año 80, Susana. Después de esa vez en Santa Fe, en este pueblo de San Jorge, Susana lo ve a papá en el año 80 en Resistencia. Papá viaja a la ciudad, la visita sin avisar por su casa, que ella le sorprende, digamos, por la situación de clandestinidad, digamos, lo que estaba atravesando y su situación política, no sabía. Mi cuestión que le dice que había pasado a saludar, que se estaba yendo a España, que se iba a ir por un tiempo prolongado, pero que iba a volver. Bueno, porque me iba a venir a buscar para llevarme a vivir con él a España. Y le pregunta cómo estaba todo, y Susana le dice que el mes anterior había caído una persona, la había llevado al edificio de inteligencia del ejército de la ciudad de Resistencia, que queda en la calle Brown, y le había hecho un interrogatorio a esta persona, le había preguntado por muchos compañeros, que le dijo que la iba a citar de seguido, y ella le dijo que no, que ella había cumplido su condena, que no iba a volver. Y entonces le dice que la situación estaba complicada, lo que mi papá le contesta que sí, que la situación estaba muy difícil. Entonces le dice que le va a dejar el teléfono donde él vivía en Madrid, que cualquier cosa se comunique, que él le iba a ayudar a salir del país, que no se preocupara por la documentación ni nada, porque él la podía ayudar. Que si la situación se ponía difícil, le agarre a su hijita, a su mamá y a su hermano, que se los ayudaba a salir hacia España. Paula, Susana, o sea, ¿tu tía tenía algún vínculo de militancia directo con tu papá? Vos dijiste que a ella la llevan y la interrogan. Susana en un principio sí, pero después que sale de la cárcel no, digamos, da más la pauta que la buscan como para saber de otros, digamos, ya no tenía una militancia activa en el año 79.
¿Supiste si le 80. preguntaron por tu papá o por alguien vinculado a tu padre? No lo recuerdo bien, pero sí, por mi padre, por mi madre también. Ah. Mi madre ya estaba secuestrada, de hecho, estaba en la ESMA. Y después mi papá, bueno, me le cuenta que se había separado de mi madre y efectivamente en el año 79-80 mi papá comienza una relación con una persona que se llama Gabriela Chícola, y yo me encontré con ella y ella me contó que bueno, que papá le contó que había estado en España en algunas oportunidades y que se estaba yendo de vuelta, estaba esperando como un llamado. Y esa situación se produce más o menos a mitad del año 80. Gabriela lo acompaña a la plaza. ¿Se produce? No te escuché. ¿Se produce cuándo esa...? A mitad del año 80. Gabriela acompaña a papá a Plaza Miserere a tomar un colectivo. En aquel momento no estaba retiro, dependía para qué región te ibas a un sector determinado. Y él se tomaría un colectivo que iba a Paso de los Libres. Y él le había contado que de Paso de los Libres cruzaba la frontera, de ahí tomaba otro colectivo a Río de Janeiro y que en Río tomaría un avión a Madrid. Y que desde Río le enviaría un telegrama que diría todo bien, algo así como simple. Pero bueno, ese telegrama nunca llegó. Una pregunta, ¿vos supiste cuándo tu papá empezó a tener el vínculo con Gabriela? Esto fue en Capital, o sea, Gabriela... Capital Federal, sí. Capital. O sea, papá vivía en Buenos Aires y venía con distintos viajes a España y sí, a Buenos Aires. ¿Y supiste aproximadamente en qué momento la conoce a Gabriela? O no la conoce, o sea, empieza a tener el vínculo con Gabriela, como para saber Sí. si en ese momento estaba en Capital, cuánto tiempo antes de que... Finales del 79, principios del 80 comenzó la relación. Después de que papá se sube al micro, a los días empieza a aparecer un coche en la puerta. Ella vivía atrás de su taller de Marcos, tenía un local a la calle. Y se estacionaba muchas horas al día un auto con gente adentro, que la vigilaba. Y un día de ese coche sale una persona y se mete en el taller de Marcos, una persona que estaba como, según Gabriela, desmejorada, sucia, lastimada. Ella me dijo parecía una persona que estaba secuestrada. Y le dice que le dé las cosas que tenía de mi papá. A lo que Gabriel en un principio le dice que no sabía de qué le hablaba y el señor entonces le da una notita y ella reconoce la letra de mi padre y dice, negrita, dale todo lo que tengas, te quiero mucho, Juan. Y lo que había quedado en la casa de Gabriela era una radio que estaba vacía, que adentro tenía pasaportes y elementos para confeccionar estos pasaportes. Y bueno, se lo da, este señor se lo lleva. Pero en realidad mi padre le había dicho a Gabriela que si él por esas cosas no volvía, esta radio se la envié a su papá, que estaba en Resistencia, que él sabía lo que tenía que hacer, mi abuelo. ¿Supiste o supo Gabriela o vio en ese momento que tenía esa radio? O que... Sí, ella la abrió, digamos. En realidad le había dado la orden de que no lo abra. Dijo, no abras la radio, pero cuando papá se fue la abrió y había pasaportes y elementos para confeccionar pasaportes. Que los iba a mandar supuestamente a Chaco. Al Chaco. Tal cual. Mi abuelo Analicio vivía en el Chaco. Después de un tiempo me contó mi mamá que ella, cuando sale de la ESMA durante muchos años y de hecho entrada ya a la democracia, tenía su libertad vigilada por la Marina, tenía un referente al que ella tenía que presentarse casi semanalmente y no me acuerdo si era ya el 81 o finales del 80. ¿Supiste quién era Sí, el represor Cavallo. Le dijo que si ella le hubiera dicho dónde estaba Juan,
no se lo hubiera llevado ejército. Bueno, ¿Tu mamá te contó si en la ESMA a ella le preguntaban por tu papá? Sí, y por muchos otros compañeros, sí. Bueno. Con relación a Gabriela, no me acuerdo si lo dijiste, pero aproximadamente en qué momento fue, o sea, fueron cuántos días después del viaje que hizo, o sea, ella lo despide en 11, sí. y esta gente va... No, inmediato. Yo no recuerdo tampoco tan exacto, pero no pasó mucho tiempo, que el auto se estaciona y muy poquito después. ¿Ella te describió el auto, dijo algo sobre eso? ¿O sobre las personas, además de esta persona que vos dijiste que a ella le pareció que era una persona secuestrada, el resto de las personas que estaban con...? A las personas de civil, pero no me acuerdo. Sí, creo que me había descrito, pero no lo recuerdo. ¿Y el lugar, vos dijiste que era un negocio de Marcos? Sí, un taller de Marcos. ¿Por dónde? ¿Esto es en Capital? Sí, en Capital Federal. Sí, en Capital Federal. ¿Pudiste reconstruir algo más sobre tu papá? ¿Hablaste con algún compañero de militancia que lo haya recordado? Bueno, no, en su momento hablé con Gustavo, después mi madre me ha contado un poco, no mucho. Hace un tiempito que viajamos a poner las baldosas enfrente de su casa en Resistencia, me han contado cosas, pero no de la militancia. Mucho más no pude recabar de información. ¿Y recordás que te contó Gustavo de la militancia? ¿Él lo vio en España? No, él básicamente... A ver, eran todos de Resistencia, entonces se conocían y tenían una vida en común, además de la militancia, y él en particular lo vio en el Líbano. Bueno, yo no tengo más preguntas, pero sí quiero que, si nos querés contar qué significó, qué consecuencias tuvo para vos la desaparición de tu papá. Bueno, la desaparición de mi papá y además todo lo que relaté, una familia un poco rota, con desapariciones, con cárcel, con centros clandestinos de detención, con hijos nacidos en cautiverio, con niños NN, porque la verdad que fue difícil crecer una familia tan rota. Y además después, muchos años después, cuando yo me reencuentro con mi madre, porque yo seguí viviendo con mis abuelos, no fue fácil, digamos, como después además tuve una depresión muy grande y se me generó una enfermedad que la tengo controlada, pero es una enfermedad mortal, así que con medicación y demás la tengo controlada, pero fue muy difícil. Bueno, hoy la vida me reconforta con esto, con este juicio que lo estoy esperando hace muchísimo tiempo. Y me da tal vez un poco de esperanza. Bueno, tengo una hija, tengo un compañero, tengo hermanos que me dio la vida que están sentados acá atrás, que también son hijos de desaparecidos, que hemos podido formar como una familia, digamos, porque la realidad es que nuestras familias han sido rotas, quebradas. Y bueno, yo tengo mucho orgullo por mi viejo. Yo siento que la militancia de mi viejo fue un gran acto de amor. Y yo tengo una anécdota que me acuerdo, porque yo no era tan chiquita las últimas veces que lo vi, y cuando él viajaba a España y me venía a saludar, me avisaba que se iba a España. Y me decía que se iba a España para hacer juguetes para los niños pobres y que después se iba a volver. No se habrá encontrado esa forma para comunicarse conmigo, que era chiquita. Y mucho tiempo me quedé pensando qué eran esos supuestos juguetes que iba a hacer mi viejo.
Y después entendí que lo que estaba haciendo mi viejo era haciendo futuro, intentando un futuro mejor. Bueno, Paula, te agradezco tu testimonio. Por lo menos yo no tengo más preguntas para hacerte. Gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, Paula. Gracias por venir a dar tu testimonio. Preguntarte si además del apodo Nacho, en algún momento tuvo algún otro sobrenombre tu papá. Le decían el negro también. El negro. El negro. Bien. Lo otro es, me parece, me da la impresión de que no lo dijiste, pero si manejan ustedes a partir, o manejás vos a partir del diálogo que tuviste con Gabriela, sí. Una hipotética fecha de la partida de ese colectivo micro a Brasil. No la dije. El micro salía de Buenos Aires el 26 de junio de 1980. Bien. Y lo mismo respecto de si han podido reconstruir, vos en particular, alguna hipotética fecha probable de llegada a Brasil. Si él la dijo, si... No, pero a ver, hay como una hipótesis, algo que se piensa que apenas unos días después hubo una situación en Paso de los Libres y que se piensa tal vez que mi padre puede haber estado involucrado con otros compañeros y la verdad no tengo así como certeza total. La gente de antropólogos forenses en su momento me había dado una información. Y lo último es si quiénes de tu familia realizaron algún tipo de denuncias y si sabés qué resultado hubo. En el año 84 mi abuelo Analicio y mi madre hicieron la denuncia en la CONADEP. Bien, por ahora nada más, presidente. Gracias, Paula. Doctor. Perdón, presidente, me faltó una cosita más que estoy viendo. Si supieron el nombre de la empresa por la que viajaba. Singer. ¿La empresa de colectivos? Sí, la empresa de colectivos. La empresa Singer. Bien, nada más, gracias. Gracias. Expreso es, ¿no? Expreso Singer, sí. Gracias. Su testimonio ha finalizado, gracias. Muchísimas gracias. Ya no vamos, Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de lo de rigor, le digo lo más. Esto
necesito imperiosamente que cuando hable me hable al micrófono porque se graba. Muy bien. Con lo cual manéjelo con total comodidad porque no es fijo a la mesa. Muy bien. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Bien. Señor, le cuento. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Lo hemos convocado en la causa 3622, 3623 para que preste declaración testimonial. Habida cuenta que fue solicitada esta declaración por las partes acusadoras. Esta situación hace que usted declare como testigo, es decir, está obligado a decir la verdad, sea por promesa o por juramento de decir verdad según sus creencias religiosas. Si no se manifiesta con la verdad, incurre el delito de falso testimonio que tiene penas que llegan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente el falso testimonio es afirmar una falsedad, negar o callar, aunque sea un pedacito chiquito, la verdad. ¿Juro o promete decir la verdad? Prometo. Bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dice si las conoce, si tiene algún vínculo. Sí. Raúl Muñoz, Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Carlos Casucho, Luis Firpo, Alberto Sotomayor, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce alguno? No. Bien. ¿Tiene algún interés especial en la causa? Justicia, que se haga justicia. Bien. Esta búsqueda de la justicia que usted me manifiesta, ¿le impide manifestarse con la verdad? No, para nada. Es decir, no hay ninguna circunstancia que usted le impida manifestarse con la verdad. No, para nada, al contrario. Cuando llegó, dio sus datos por secretaría, le tomaron los datos. Bien. ¿Las partes están satisfechas con relación a la identificación y a la general de la ley? Sí. Bien. Le cuento la mecánica. Dígame su nombre completo. Adolfo Vicente Bergerot. Bien, señor Bergerot. Le cuento la mecánica. Le van a ir haciendo preguntas, primero de un lado, después del otro, ¿sí? Y nosotros haremos alguna aclaración o encaminaremos, porque suele pasar a veces, o le haremos alguna pregunta como para aclarar alguna duda que nosotros tengamos. Si se produjera alguna discusión, algún debate, no participe de ellos, usted hable con nosotros y nosotros haremos lo posible para salir de ese nudo, ¿sí? Gracias. Señora fiscal. Sí, gracias. Yo le voy a ceder la palabra a la querella del doctor Yonto. Bueno, gracias, fiscal Sosti. Señor Bergerot, buenas tardes, gracias por venir a dar su testimonio. Queríamos preguntarle, tenemos entendido que usted tuvo militancia en los años 60-70 y en tal caso si le puede contar esto al tribunal y si usted estuvo relacionado de alguna manera con el objeto central de este juicio, que es lo ocurrido con la militancia de Montoneros en la llamada contraofensiva. Sí, me dirijo al tribunal. Estudiaba medicina en La Plata a partir del año 72 y era empleado judicial y tenía militancia política en las agrupaciones la Juventud Universitaria Peronista y la Juventud Trabajadora Peronista. Era delegado del gremio de judiciales y en el año 76, en mayo, 17 de mayo del 76, me secuestraron. Fui llevado a la Brigada de Investigaciones de La Plata, luego a UNI 60, luego al Pozo de Arana, y estuve en total 8 meses detenido, desaparecido en 2 comisarías, en la comisaría segunda y en la comisaría octava, hasta que en diciembre del 76 me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a disposición del PEN, y me trasladaron a la cárcel de La Plata, la 9. Estuve detenido hasta junio del 77, en que se me concedió el derecho de opción y me fui a vivir a España. Y estando en España, seguí vinculado a la organización política a la que pertenecía estando en La Plata, y por eso conozco a algunos de los militantes que participaron en la llamada contraofensiva. Ese es mi aporte en cuanto a la posibilidad de testimoniar sobre ellos. Ese fue mi muy resumido. ¿A quiénes conoció y que sabe que participaron de...? Tomo la posta, doctor. Sí, puedo leer, tengo algunos nombres anotados aquí. Sí. José Dalmaso López. ¿Ya sabe cómo lo llamaban? ¿Cuál era el nombre de guerra?
Si se acuerda, si no se acuerda me dice no me acuerdo. Sí, me cuesta lo de nombre de guerra porque, bueno, era la Chancha, le decían. Sí, la Chancha López. Era un dirigente gremial. Lo conocí vinculado a la estructura gremial de la juventud trabajadora peronista en España, junto con Armando Croato y Gonzalo Chávez. Creo recordar que en ese momento, cuando lo conocí, venían de una reunión de la OIT, habían participado en una reunión en la Organización Internacional del Trabajo, testimoniando la situación política y social y represiva en ese momento. Ese fue el contacto que tuve y después supe que él había vuelto, había regresado a Argentina. Conocí a Jorge Gullo. También lo conocí en actividades políticas de denuncia de la situación represiva de Argentina en ese momento. Y sé que él, tengo constancia porque sé que él regresó también a Argentina y luego me enteré que desapareció, está secuestrado. Y después dos matrimonios, dos parejas de compañeros, Marta Libenson y Ricardo Zucker, y Carlos Ruiz y Silvia Dameri. Tengo dudas sobre Silvia, sobre el nombre Silvia, creo que sí, que era Silvia Dameri. Y por último, dos más, una el padre Jorge Adur, sacerdote, y Alcira Machi. Son los nombres que, de acuerdo a, al conocimiento que tuve de las situaciones de las desapariciones, puedo dar constancia de que estuvieron afuera y que los conocí y que sé que regresaron a Argentina. ¿Alguno de los sobrenombres? A ver, Jorge Gullo no, Ricardo Zucker era el Pato, Carlos Ruiz podría ser Marcelo, Silvia Dameri Victoria, el padre Adur, y Alcira Machi, no lo recuerdo, no recuerdo. ¿Sabe cuándo volvieron alguno de ellos? ¿O en qué circunstancias volvieron? ¿En qué circunstancias? Sí, diferente, de acuerdo a cada uno de los... Sí, Ricardo Zucker y Marta Libenson y Carlos Ruiz y Silvia Dameri volvieron específicamente en la llamada contraofensiva. Y sí, las épocas no, creo que recordar que era en principios del año 80, en el que fueron, ahí me enteré que fueron secuestrados a principios del año 80, comienzos, febrero creo, marzo. Y el resto, la verdad que precisar fechas se me hace un poco, sí, habría que, pero podría sí decir que era finales 79, sobre finales del 79, comienzos del 80. ¿La vinculación que usted tuvo con ellos era en función a la militancia y con relación a la contraofensiva? ¿Era solo por la militancia o era porque estaban viviendo en España? No, era, digamos que por las tres situaciones. Era por la militancia, por estar viviendo en España y porque también por la organización de la contraofensiva. Sí. No con todos ellos, porque eran diferentes. Digamos que si es por la situación más de conocimiento, como yo había vivido y militado en La Plata, a quienes más conocía eran los que procedían y venían de una historia política y militante de La Plata. Ahí tuve más, en ese sentido, más trato, se quiere, por los conocimientos. Pero después el conocimiento era por la militancia política. Más allá de que no conoce los pormenores en cuanto al tiempo de los que él mencionó, sí. ¿Sabe cuál era la función y a qué venían? Sí, la puedo saber exactamente no, pero la puedo deducir y también alguna información tuve en ese momento porque yo estaba participando. López y Gullo me parece más vinculado a
actividades políticas y gremiales, contacto con los partidos políticos en ese momento, lo que se podía. Marta Libenson, Ricardo Zucker, Carlos Ruiz y Silvia Dameri volvieron dentro de la estructura conocida como TEI. Y Jorge Adur, la verdad que no lo sé, era el sacerdote. Tengo entendido que fue secuestrado en la frontera o en Brasil. No sé su función específica en cuanto a por qué volvió al país o con qué objetivo, dentro de qué estructura, no lo sé. Doctor Yonto, ¿quiere continuar? Sí. Gracias, presidente. Sí, dos cuestiones. Si en el momento que estuviste en Europa, y en particular en España, ¿no? Sí. Si presenciaste, fuiste testigo de, digamos, la gestación de la contraofensiva, y si, ¿qué podés contar respecto de eso? Sí, fue estando en España que hubo una convocatoria de la conducción de Montoneros en la persona de Perdía, que hizo una convocatoria al exilio, a los militantes que estábamos exiliados, invitando y convocando al retorno a Argentina para, bueno, sí, seguir con la lucha que en esos momentos se estaba llevando aquí. Esa fue para mí personalmente el origen de la gestación de la contraofensiva en cuanto a la convocatoria. Esa fue mi participación, mi experiencia. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Por qué medio? Una convocatoria, una reunión en un local donde se convocó a, no sé si a todo, bueno, en su gran mayoría al exilio argentino vinculado a la política de Montoneros. ¿Se acuerda dónde era el local? No, era un local por Carabanchel, creo recordar. ¿En Madrid? Sí. No iba, pero no. Sí, perdón. Sí, en Madrid. Una convocatoria puntual en Madrid donde se invitó y convocó a la militancia y se invitó y propuso a los militantes que de alguna manera, bueno, estaban en el exilio de diferentes maneras, en mi caso por haber estado preso y desaparecido, detenido y luego preso, en su momento yo tomé la decisión de retornar. ¿Y cómo fue el procedimiento a partir de esa convocatoria? El procedimiento del regreso, sí, volvimos, yo pasé primero por el Líbano y después entré a Argentina, estuve un mes y medio, 2 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Líbano? No lo puedo precisar muy bien, 3 meses, 2 meses y algo. ¿La fecha? Más o menos. Sí, más o menos. Mayo del 79 hasta junio. ¿Ahí tuvo entrenamiento de qué tipo? Entrenamiento militar, sí. La vinculación era con la organización palestina y conviví durante 3 meses en un campamento de refugiados palestinos. ¿Se acuerda de algún compañero que haya estado con usted ahí en... Sí, de los que nombré, Ricardo Zucker, Carlos Ruiz y Silvia Dameri, y el padre Jorge Adur pasó en un momento por ahí, por el campamento en el que vivíamos. ¿Puedo comentar algo? Lo que quiera. No sé si procede, pero traje, yo tengo en mi poder todo lo que se conoce como el archivo de la ex-DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y toda esta información que le puedo ofrecer la tengo acá, porque ellos, digamos, es una información que en su momento manejó el Estado, y entonces toda esa información está a disposición, no sé eso si después usted me dirá. Ahora lo vemos. Sí. Bien, nos encontramos en junio del 79 en el Líbano, ¿sí? ¿Y ahí qué pasa? Vuelvo a Argentina. ¿Directamente del Líbano vuelve a Argentina? Sí. ¿O tiene una escala en el medio?
No, del Líbano, el periplo, el viaje dice no, de Francia, Brasil, Argentina. Y entra por Foz de Iguazú. ¿Y ahí dónde se instala? A Buenos Aires directo. Entro por Foz de Iguazú en un micro, llego a Buenos Aires y estoy mes y medio más o menos, sí, 2 meses. Hasta junio, el 20 de junio entré, el 20 de junio del 79. Y debo haber estado hasta todo junio, julio, mediados de agosto, sí, un mes, de 2 meses, sí. ¿Con quién viene a Buenos Aires? ¿Con quién está? ¿Con su grupo? Sí, vengo con 2 compañeros, a los que conocía por el nombre en ese momento, Liliana y Juan. ¿Supo después quién es el nombre legal? De Liliana sí, o al revés, se llamaba Graciela y es Liliana Franzen de apellido, y de Juan no, nunca supe. Por la propia, a los 15 días más o menos de estar en Buenos Aires, sí, más o menos 15, 20 días, teníamos una cita diaria para encontrarnos con ellos 2, y ella no vino un día. Yo conocía donde ella estaba viviendo, en un hotel, llamé por teléfono y el conserje del hotel me informa que se la había llevado la policía. Había venido la policía y se la había llevado, que estaban todas sus cosas en el hotel. Y a los 5 días... ¿Fecha más o menos? Más o menos. Más o menos. En ese lapso de junio, tiempo... la primera semana de julio, la primera quincena de julio. Sí, más bien la primera quincena de julio. ¿Y ahí? Y a la semana deja de venir a la cita este otro compañero, Juan. Y de él no supe nunca más nada. No recuerdo bien si era Graciela o Liliana el nombre. Me enteré muchos años después, a través de un periodista historiador, Marcelo Larraqui, que escribió un libro que se llama Fuimos Soldados, en el que relata la peripecia de esta compañera y que seguía viva. Y lo que había sucedido era que ella estando en la habitación del hotel, escucha que, golpean la policía y intenta suicidarse cortándose las venas. La policía entra y piensan que es una mujer que está en alguna situación crítica y la llevan a una comisaría, la detienen, y esto era un jueves o viernes, el domingo en la guardia de la comisaría, el domingo a la tarde, la dejan ir, convencidos de que era una mujer que estaba en alguna situación de crisis mental, y la dejan ir. Esta compañera lo que hace es consigue trabajo de servicio doméstico, y durante un año trabaja cama adentro en una casa sin salir, y al año se sale y se va a vivir a Brasil. Ese es lo que me consigo enterar de ella, pero 20 o 30 años después, 20 años después más o menos. ¿Por el periodista o por el libro? Por el periodista. Y del otro compañero con el que entré no tuve nunca ningún relato, y como no sabía su nombre legal ni su historia, no supe nunca más nada. ¿Los 3 de quién dependían? En ese momento el responsable era Osvaldo Olmedo. Discúlpeme, señor, hay Sí. algo que no entiendo. Sí. ¿Para qué fue la policía si no era una mujer que estaba...? Sí, es una buena pregunta, porque yo también me la hice en ese momento, qué era lo que había pasado. Y me lo pude responder por algo que me había pasado a mí unos días antes, que es que la policía iba a los hoteles con los libros de viajeros y preguntaba al conserje del hotel o a quien fuera si había alguien en las habitaciones. Iban y pedían el documento y cotejaban con el
con el libro de viajeros y a mí me pasó eso. Yo estando en una habitación en un hotel, golpearon la puerta, Policía Federal, me pidieron documentación y se fueron. Y me imagino que a ella le pasó lo mismo y cuando escuchó Policía Federal se asustó. Sí, bueno, sí, a raíz de todo esto, ¿qué pasó con vos? ¿Regresaste? ¿No te quedaste? Sí, bueno, lo que pasó fue que, bueno, con este antecedente de las 2 caídas, bueno, me salteé algo en el relato que es importante para las consecuencias que tuvo. Cuando entramos por Foz de Iguazú, entramos con estos 2 compañeros, un bote, y cuando pasamos la frontera, uno de los remiseros o taxistas de la frontera la reconocieron a ella. Ella había estado detenida, su hermano había sido un dirigente importante de las ligas agrarias y la reconocieron porque ella era de ahí, era creo que de Misiones. Y cuando se produce la caída de ella en Buenos Aires, la primera conclusión que yo hago frente a ese hecho era que de alguna manera, bueno, la habían detectado y la habían ido a buscar expresamente hasta que después pude armar esta. Cuando me entero de que ella había sobrevivido, no era así para nada, no la fueron a buscar ella personalmente. Cuando me entero que ella fue detenida y el otro compañero no aparece, empiezo a sentir, bueno, eso, miedo, en el sentido de que, bueno, yo había sido ya detenido, había estado 8 meses desaparecido y tenía la íntima convicción de que no iba a sobrevivir y que yo personalmente no iba a permitir caer vivo. Pero como en ese momento, bueno, en ningún otro momento estuve armado, entonces era muy difícil que si me detenían con esta situación en la que estaba viviendo, consiguiera no caer vivo. Y lo que terminó de decidir que irme, porque fue lo que pasó, me fui en un momento, es que mis amigos y compañeros de militancia de la ciudad de Mercedes, yo soy oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, se pusieron a buscarme por Buenos Aires y un día voy caminando por una calle y escucho que de un colectivo me llaman y era un compañero que me estaba buscando y me encontró. Se habían enterado de que yo estaba nuevamente después de la cárcel otra vez en Argentina y tuve una charla con él y en ese momento decidí irme del país. ¿Quién era este compañero? Miguel Verón, compañero de Mercedes. Ese fue el hecho, digamos, por llamarlo de alguna manera más directo de lo que qué fue lo que me llevó a tomar la decisión de irme. Era la caída de estos 2 compañeros o la desaparición de estos 2 compañeros y el encuentro con este otro compañero de Mercedes que me avisó esto, que me estaban buscando y que me encontraba. Y además además de esa situación personal puntual, la situación política que estaba viviendo Argentina en ese momento. Se podría decir, es medio paradójico decirlo así, pero como caí detenido en mayo del 76, toda la situación represiva y de destrucción de la militancia no la había vivido, porque la había vivido preso y desaparecido. Y cuando volví, de alguna manera en el 79, pude tomar dimensión de la destrucción y de la social y política que se estaba viviendo en ese momento en Argentina. Me atrevo a decir que la única situación de resistencia que había eran las madres, los familiares, era una cuestión que había quedado limitada a las familias y Argentina estaba en plena fiesta mundialista. Hacía un año había salido campeón del Mundial 78 y estaba el Mundial Juvenil en Japón. Argentina era una fiesta futbolera y me llevó a mí a tomar una decisión, además de la situación personal y puntual, de que había algo ahí de la situación política y social que hacían que la decisión política de retornar a combatir, luchar en Argentina no tenía el sentido que yo creía que tenía cuando decidí volver.
Perdóneme que lo... Sí. Es decir, estando usted en España, visualiza una resistencia, una situación social que usted viene acá y no la encuentra. Digamos que sí. No la encuentro. A ver, es muy difícil decir cómo yo tomé esa percepción. Porque, No, porque como dijo, sí, fiesta futbolera, me llama... Fiesta futbolera. Sí, fiesta futbolera. Si vivimos Está en claro, Argentina. está claro. Está claro. Esa, la impresión más inmediata, si se quiere, fue eso, que había una situación de fiesta de Argentina, de fútbol, no solamente porque era el aniversario del Mundial del 78 y que creo que había partidos homenajes donde se recreaba otra vez el éxito o el triunfo del Mundial, de la dictadura, y después el Mundial de Japón, que también era otro... fue como, es medio naif decirlo así, pero fue como la impresión más primaria que tuve de la situación en ese momento en Argentina, como que sabía de que había conflictos sindicales, gremiales, que había luchas, que había grupos, pero no tenían, digamos, esa trascendencia que a mí me permitiera tener esa convicción, poder mantener esa convicción de quedarme, pero sobre todo lo que me llevó a tomar la decisión era esta situación que había vivido de caída de los compañeros con los que había entrado y mi convicción de que no iba a caer otra vez vivo. Había pasado por esa situación y no iba a volver a pasar. Doctora. Sí, ¿en qué zona de la capital no sé si si fue en la capital, Sí, capital. se radicó? Solo en capital, diferentes barrios de capital. Sí. Pero no fue a ningún barrio de la periferia de Buenos Aires, o sea, se mantuvo siempre en capital. Solo siempre en capital. O sea, sí. la percepción esta que usted tiene, que dice lo de la fiesta capital, tiene que ver con... Capital, sí. Una cosa, dentro de los compañeros que mencionó en el exilio, la mencionó Alcira Maki. Sí. ¿Qué recuerda de ella y qué contacto tuvo y si supo en qué contexto viene en la contraofensiva? Y si la puede vincular con algún otro militante. No. Vincularla con otro militante no. Sí, o bueno, o qué es lo que recuerda. ¿Usted la conoció en España? La conocí en España y la conocí en el Líbano. Ella fue al Líbano en ese contexto. Pero sí, no tengo así recuerdo fresco, vivo de... Sí, me acuerdo de ella, pero no de como para poder aportar así algún dato. Y si bien dijo que no recuerda en qué momento ingresa cada uno de estos compañeros, sí. ¿Supo si ella ingresó con posterioridad? No, tengo entendido que ella, cuando yo ingresé y cuando volví, ella no había ingresado. Ella ingresa después. Ingresa después, en el 80. Bien. Cuando usted se va del país nuevamente, se radica en España nuevamente. Sí. Y ahí se reencuentra con alguno de estos compañeros, con algún otro compañero, por ejemplo con Alcira. Sí. No, con Alcira no me encontré. Me encontré con... de los compañeros que habían entrado, hubo un intento fallido de encontrarme con el Pato Zúcar, con Ricardo Zúcar. Y sí me encontré con Osvaldo Olmedo. Y mantuve relación y trato con él. Sí. A ver, puedo relatar algo de esa situación. Como yo, me retiro por mi cuenta, vuelvo a salir del mismo modo en que entré, salgo por Brasil y de Brasil me voy a España nuevamente. Ahí tomo contacto con la organización, entrego un documento político sobre mi posición, que era lo que había pasado y percibido. Y me entero de que la mayoría, que por lo menos los que yo conocía, habían salido nuevamente de Argentina y habían regresado a España. Y vuelven a entrar. Y ahí es donde me entero de que ellos son, detenidos, capturados, desaparecidos. Bien. Pero no tengo contacto con ellos en ese intermedio. Hubo un intento fallido con Ricardo, con el Pato. Pero sí supo que estaba y que después volvió. Sí, que estaba y que volvió a entrar, sí. Cuando usted toma la decisión de irse de la organización, ¿tuvo que consultarlo con su responsable político o tomó la decisión libremente? No, tomé la decisión personal, sí.
Sí, sí. Lo que pasa es que era una... A ver, sí, fue una decisión personal, no fue tomada en conjunto, digamos, o compartida. Lo que pasa que sí, lo que hice cuando volví, planteé mi posición política sobre esa situación, y lo que pasa es que no me volví a incorporar a la organización. Fue mi última, digamos, actividad así militante orgánica, fue ese retiro del territorio. Está bien. Usted mencionó, en parte del relato, hizo mención a que un hermano de, no me acuerdo el nombre, perdón, sí, había sido militante de las ligas agrarias. Liliana Franzen. Liliana Franzen. ¿Quién era supo quién era, cómo era el nombre del hermano? Sí, es uno de los conocidos fusilados de la masacre de Margarita Belén. Él estaba preso en el Chaco y fue uno de los 15 o 13 fusilados en Margarita Belén. Era un dirigente de las ligas agrarias. Liliana había estado presa y había salido como yo y como muchos. La mayoría de los militantes, bueno, es una deducción que hago. Ella también había militado, perdón, ella también había militado en la zona donde había militado el hermano, ella también era militante de ligas agrarias. No sé si de las ligas agrarias, no conozco su militancia previa, pero ella estuvo detenida, presa, le dieron el derecho de opción y su vida y su militancia la supongo en la misma zona, vinculada a las ligas agrarias. Sí. Bueno, gracias. Yo no tengo más preguntas. Sí, yo una aclaración. Sí. Por ignorancia, sí. Cuando dice documento político, ¿era una suerte de informe? ¿Era un reporte? ¿Cómo me lo podría explicar para que yo lo entienda? Escribí un documento político, está bien la pregunta. Sí, hizo una especie de informe de su actuación. De mi situación y de lo que yo pensaba que estaba pasando en Argentina. Intenté transmitir algo de lo que muy resumido digo acá, de lo que dije de la situación política. La verdad que es un detalle casi de color lo del Mundial, porque digo de color en el sentido de que es lo que más impacta, porque no era ese el problema era que bueno, no es que hubiera felicidad por el fútbol, sino que había... Claro, sí. Doctor Yonto, porque lo corté yo. Sí, gracias. Discúlpeme. No, más allá de los informes que entregó, que todavía no los vi, pero aprovecho para preguntar, sí, por ahí está ahí, pero si tenías algún sobrenombre, apodo en la militancia. En la militancia, sí, a ver, sí, Fito, un diminutivo de mi nombre, Adolfo, y también conocido como Vicente en algún momento, mi segundo nombre. ¿Con qué nombre entró? Aprovecho. ¿Se acuerda? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo puedo ver. Sí. Juan Arribillaga, puede ser. El apellido de mi abuela. Y lo otro relacionado con el vínculo con La Plata y en particular porque, bueno, en este caso representamos a familias de militantes de La Plata desaparecidos. Sí. Si le suena el apellido Raberta. Sí, claro. Y si, bueno, conoció a alguien en la militancia y puede contar. Sí, claro. Relacionarlo con sí, causa. María Inés Raberta. Compartí ámbito de militancia en la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Medicina. Y sí, fuimos, además de compañeros militantes, muy poco tiempo, pero muy amigos. Y después me enteré de bueno, como yo caí preso, la relación, el compartir un ámbito de militancia con María Inés Raberta fue a finales del 75, comienzos del 76. Muy poquito tiempo, 4 meses, 3-4 meses. Y en mayo a mí me secuestran. Y entonces no supe más nada de ella hasta que me enteré de su caída en Perú, su detención en Perú. ¿Y ninguna relación respecto de ustedes dos en la contraofensiva? No. O sea, enterarte después que había caído. Yo me enteré después que había caído. No, la relación con María Inés Raberta fue militancia estudiantil, anterior, política, dentro de la JUP, en La Plata. Bien, y vuelvo a Dalmaso López. Sí. Si bien dijiste el sobrenombre, ¿no? Sí. La Chancha. Sí.
Si sabés si respecto de él hay alguna persona familiar que pueda saber algo sobre lo que ha sido su secuestro y si hay algún familiar. No, sobre el secuestro no. Sí, lo que creo que lo mencioné al pasar, esta relación que él mantenía con los otros compañeros del Frente Sindical, Armando Croato y el Negro Chávez. Se me ha ido el nombre. ¿Y hablaste con alguien de la familia sobre él para contarle? No, nunca más tuve contacto. Yo me enteré de la caída de él, yo lo traté en Madrid, en encuentros muy puntuales, en cenas, encuentros militantes, y después con el tiempo me enteré que había caído. Se me ocurre que el que puede dar un poco más de información o relatos sobre estas cuestiones sea Chávez, pero no lo sé. Para ubicarnos, ¿a quién te referís con Chávez? Gonzalo. ¿Y es un dirigente? Un dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista, sí, que formó parte del Frente Sindical, y es uno de los que participó en esta reunión que digo de la OIT, o por lo menos venían de ese viaje. Recuerdo esa circunstancia como el por qué me vinculé con ellos. La relación era con Chávez porque Chávez desde La Plata. Bien, gracias, nada más, presidente. Sí, para terminar esta idea, Rodolfo, aparte de... Adolfo, perdón. Aparte de Raberta y de Chávez, vos dijiste que por tu militancia en La Plata conocías más a los compañeros que venían de esa ciudad. Precisamente quiénes que participaron en la contraofensiva, ¿no? ¿A quién recordás que puedes nombrar? No, de la contraofensiva no. De la contraofensiva no. Aparte de Raberta y de Chávez. Sí, pero es que Raberta no tuve contacto con ella por la contraofensiva. Bueno, perfecto. Sí. Listo. De los nombres, a ver, espera. No, si no recordás. No. Gracias. No, a ver, militantes de La Plata que estaban en ese momento en Madrid, podría nombrar a Manuel Pedreira, Manolo, pero no, vinculados directamente a la contraofensiva, no. No. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿alguna pregunta? Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Rogelio. Respecto al informe que presentó a la conducción de Montoneros a su regreso a España, ¿tuvo alguna respuesta? No. De palabra. Sí, que había sido leído y tomado en cuenta, pero no hubo una respuesta. No era una... Sí, no. Respecto a la organización de la contraofensiva, ¿la participación en la contraofensiva era voluntaria? ¿Se tiene conocimiento de acuerdo a los diferentes niveles dentro de la organización? Me cuesta responderlo porque no sé de qué otra manera podría ser. Sí, totalmente voluntaria, sí. Sí, no es que no entiendo muy bien la pregunta, pero sí, es voluntaria. ¿Qué nivel tenía usted dentro de la organización? No tuve un nivel. No, digamos que cuando fui... A ver, mientras tuve militancia política en La Plata, era un militante político. Digamos que, si me permito una digresión, se podría decir que conmigo se cumplió algo de esta situación de que las cárceles no regeneran, sino que convierten a los presos en delincuentes. Yo no había participado en ningún hecho armado y caí preso y detenido, y estoy esperando que todavía se haga un juicio sobre eso, que alguien alguna vez me pregunte algo y que me digan por qué me detuvieron. Y entonces la circunstancia del regreso se me hacía impensable que fuera como un militante político porque había una dictadura.
Y entonces la participación no tuvo que ver con una cuestión de organización, de grado. Podría decir que fui un miliciano, pero no, la verdad que no tuve un grado militar, porque no lo fui. Gracias, No. señor. Doctor Sevillano. Sí, gracias, señor presidente. Buenas tardes. En este grupo que usted comentó, ¿cuáles fueron las instrucciones que le dieron, digamos, desde la organización? Ajá. ¿Cuál era Sí. básicamente la instrucción? Sí, sí. Era vivir en Argentina, radicarnos en Argentina, volver a venir a Argentina y sí, a insertarnos, retomar de algún modo la actividad política. Esa era la instrucción, radicarnos aquí, tomar contacto nuevamente con la situación, y ese fue por lo menos la indicación que yo tuve de mi responsable en ese momento, que era Miguel Osvaldo Olmedo, lo conocía como Miguel, era radicarnos nuevamente a vivir dentro de lo que se llamó el contexto de la contraofensiva, que era todos los militantes que de alguna manera estábamos afuera, volver a Argentina a volver a militar aquí. Pero no había yo no tuve ninguna consigna ni un objetivo puntual, concreto, más que ese, volver a vivir aquí. Bien, y el objeto de las citas que comentó que se frustraron, ¿cuál era el objeto? ¿El objeto de las citas? Sí. El objeto de las citas es una práctica muy habitual de las organizaciones en ese momento, y sobre todo en dictadura. Era de alguna manera como un certificado de sobrevivencia. Era que saber que todavía estábamos vivos y en contacto. Y de alguna manera, bueno, mantener la actividad juntos, pero el sentido era ese. Citas, se podía decir, de seguridad de estar vivos. Bien. Usted explicó que no llevaba armas, que justamente por alguna manera expresó como diciendo no voy a dejar que me capturen vivo. Sí. ¿Supo si alguno de sus compañeros específicamente se hicieron de armas o había un lugar donde poder hacerse de armas? No, el grupo con el puntual, específico con el que yo conté, que era Liliana y Juan, ninguno de los tres teníamos armas, no los tuvimos, y en todo el tiempo que estuve en Argentina, que fue de alguna manera, bueno, con el diario del lunes podría decir que fue lo que terminó de decidirme a irme, porque no me podía, en el caso de que me detuvieran o me fueran a detener, hacer algo con eso. ¿Y de qué medios lo aprovisionó la organización para cumplir esa tarea? O sea, ¿había alguna especie de, digamos, de logística como para que ustedes pudieran cumplir esa misión de venir y instalarse acá? No, ninguna. No, justamente la mayor parte del tiempo que estuve en esos 2 meses fue buscar dónde vivir, dónde insertarme, y no era por la cuenta de cada uno, en este caso de mía. ¿Y cómo subsistía usted? O sea, ¿había empezado a buscar trabajo, contado con ahorros? No, la idea era, yo vine con un objetivo que era instalar una casa de fotografía. Ese fue una casa de material fotográfico, de fotografía, revelar, una casa de fotografía, pero no llegué a hacerlo porque decidí irme. O sea, ¿los medios económicos ya los tenía usted? Sí, vine con el dinero que me permitió estar esos meses. Ese mes y medio, 2 meses. Bien. Por el momento no tengo más preguntas. Señor Brecherot, su testimonio ha finalizado. Gracias. Bueno. Gracias. Sí.
Doctora, definimos adelantamos. Le recuerdo a las partes la idea de la semana próxima hacer una otra, yo le llamo maratónica, pero extra large. Si quieren combinamos 1:30 hacer un corte, esto para los temas de los testigos, si teníamos 4 a la mañana, por si las dudas, y 2 para la tarde, 2 a partir de la 1:30, ¿sí? Si no tienen, así pueden ir a comer todo y hacer todo lo que tienen que hacer. Bueno, en principio, yo igual, más allá de los que tenía programados, les pido a por partir favor de lo que un poquitito surgió, más de paciencia con el tema del silencio. de lo que surgió en la audiencia, voy a solicitar al tribunal una prueba nueva, algunos testigos, vinculado a las primeras 2 declaraciones de hoy. Pero bueno, en principio, los que podrían ser citados para el martes que viene serían Pablo Berna, Luciana Milberg y Verónica Seis Dedos. Y con relación a la petición de prueba nueva, dentro del ofrecimiento de prueba de la Fiscalía, hay una causa, que es la causa que está solicitada, está incorporada, o sea, está aceptada esa prueba, que es la causa 2630, 2687, 2676, que es sobre la apropiación de Martina Amarilla Molfino y Gabriel Sebasco. En esa causa, en ese juicio, declararon algunas mujeres, personal de la Brigada Femenina de San Martín. Y voy a solicitar se cite a algunas de ellas porque precisamente a raíz de las declaraciones de hoy me parece que deviene como fundamental para acreditar los testimonios que acabamos de escuchar. Yo no tengo las fechas de las declaraciones, lo que sí tengo que la fecha de la sentencia, esto es del 17 de diciembre del 2013, y las personas que me gustaría que se citen son María Cristina Roina, Blanca Rosa Vigo, María Cecilia Coitiño, María del Carmen Fernández, Azucena Beatriz Videla, Irma Vilches, con W, Wilches. Yo no tengo conocimiento, no sé si estas personas están vivas, o sea, pido la citación de todas, en su esencia la declaración más o menos es similar, pero bueno, pido la citación de todas por si alguna, para evitar volver a citar en otra audiencia. Si se logra citar a todas... Esperemos a ver qué dicen las partes, pero ya pensemos de la que viene otros 3, ¿sí? Es decir, tengamos 6 que sabemos, si vamos a aprovechar la audiencia, sí. Yo le pediría que tengámoslos ya proveídos, que los 6 ya sean proveídos. Después, además de estas, además de esto, sí, fundamentalmente porque les recuerdo que después tenemos feriado, el 9 de julio, y ya tenemos para el día 16 los 2 hermanos Tolchinsky, ¿sí? Bien, entonces, las 3 otras personas, de manera tentativa, ¿no?, serían María Montserrat Suárez Amieva, Mariano Amarilla y Mauricio Amarilla. Serían los suplentes. No, los titulares serían. 6. Es por eso, los titulares son estos. Después vemos. Sí. Pablo Berna. Luciana Milberg. Verónica Seis Dedos. Suárez Amieva. Amarilla y Amarilla. Bueno, no, él puede declarar lo que sea y hay que recordar la prohibición expresa. Hay que hacer
Señor presidente, no. Respecto de los testimonios solicitados por la doctora Sosti, esta secretaría, y creo que también la de provincia, participamos de ese juicio y podríamos proporcionar la fecha de sus testimonios y domicilio. Bien. Vamos por orden, ¿sí? No. Tenemos claro entonces los 6 testigos del bien. No, está bien. Tomamos nota entonces los 6 testigos. Ahora pasamos al otro tema. Al otro tema propuesto por la Fiscalía, o sea, la propuesta de la citación del personal femenino de la brigada. La querella está de acuerdo. Nosotros agregamos, a raíz de lo que ha testimoniado recientemente Bergerot, que se cite como prueba nueva a esta persona llamada Gonzalo Chávez, que la nombró recién como persona vinculada a una de las víctimas, a 2 de las víctimas, perdón, y que tendría información acerca de lo ocurrido con 2 de los casos, uno de los cuales representa esta querella, ¿no?, que es croata. Bien. Con relación a lo que venimos sosteniendo, ustedes podrían acompañar. Doctor, ¿alguna observación? ¿Alguna observación de la Secretaría? ¿Alguna observación? Para el caso de la ampliación de pruebas solicitada por el doctor Yonto, entiendo que deviene de la declaración del testigo. Ahora bien, para el caso de la ampliación de testimoniales solicitada por la fiscal, atento a que la realización del juicio es anterior al ofrecimiento de prueba y las declaraciones de los testigos ya obraban en instrucción, entiendo que deviene extemporánea, está precluida la posibilidad. No tengo posición. Voy a decir a lo dicho por el. Bien. Un segundito. Bien, lo tenemos presente y lo resolvemos la próxima jornada. ¿Se me permite argumentar sobre el pedido? Sí, perdóneme, doctora. No, está bien, porque el artículo lo que establece que la prueba nueva es una prueba que puede ser nueva, puramente nueva, que no se haya tenido conocimiento, o una prueba de la cual, y esto lo dice el código, de la cual se tenga conocimiento, pero que devenga necesaria. De modo tal que más allá de que esta prueba consta, deviene necesaria ahora. Entonces esa es la argumentación de la prueba nueva en el contexto de lo que textualmente establece el artículo del código. Era esa la argumentación. Bien, entonces lo resolvemos la próxima jornada. Que tengan buena semana.